Capítulo 3. La cumbre y el abismo. El lugar era como una bodega, con el techo tan bajo que había que agacharse para entrar y que amenazaba aplastar los hombros de quienes entraban. Los reservados circulares de cuero rojo oscuro estaban desgastados por el tiempo y la humedad. No había ventanas, sino tan solo unas manchas de luz azul, esa luz muerta que suele usarse durante los apagones, que surgían de unos huecos en el muro. Se accedía bajando por una estrecha escalera que parecía conducir a las entrañas de la tierra. Sin embargo, la taberna más exclusiva de Nueva York estaba construida en el último piso de un rascacielos. 4 hombres estaban sentados a una mesa, y aunque se hallaban 60 pisos por encima de la ciudad, no hablaban en voz alta, como cuando uno experimenta la sensación de holgura del aire libre y del espacio, sino que, por el contrario, susurraban como sería lo adecuado para un sótano. Condiciones y circunstancias, Jim, dijo Owen Boyle. Condiciones y circunstancias absolutamente fuera del control humano. Teníamos todo planeado para fabricar esos rieles, pero intervinieron factores insospechados que nadie hubiera podido prevenir. Si al menos nos hubieras dado una oportunidad, Jim. La desunión, rezongó James Taggart, parece ser la causa principal de todos los problemas sociales. Mi hermana posee cierta influencia sobre algunos de nuestros accionistas y sus tácticas destructivas no siempre pueden ser contrarrestadas. Ya lo has dicho, Jim, la desunión. Ahí está el problema. Estoy absolutamente convencido de que en nuestra compleja sociedad industrial ninguna empresa puede triunfar sin compartir los problemas que afectan a las otras. Taggart tomó un sorbo de su bebida y volvió a dejar el vaso. Desearía que despidan a ese barman, gruñó. Por ejemplo, consideremos a Associated Steel. Tenemos las más modernas instalaciones del país y la mejor organización. Esto, a mi modo de ver, constituye un hecho indiscutible, puesto que hemos recibido el premio a la eficacia industrial de la revista Globe el año pasado. Hicimos lo que pudimos y nadie puede culparnos. Pero no podemos hacer nada si la situación del hierro es un problema nacional. No hemos podido conseguir el mineral, Jim. Taggart no dijo nada. Permanecía sentado, sus codos ocupaban gran parte de la mesa, lo que resultaba incómodo para sus 3 compañeros, pero ninguno de ellos pareció dudar de su privilegio. Nadie puede conseguir mineral, siguió Boyle. El agotamiento de las minas y el desgaste del equipo, así como la escasez de materiales, las dificultades de transporte y otros inconvenientes inevitables. La industria minera se viene abajo, haciendo imposible la producción, opinó Paul Lerkin. Está bien demostrado que cada compañía depende de otras, intervino Orren Boyle. Así es que todo el mundo debe compartir los problemas de los demás. Es cierto, aprobó Wesley Mauch, pero nadie le prestó la menor atención. Mi intención, indicó Orren Boyle, es la preservación de una economía libre, pero es sabido que la libertad económica actualmente está siendo sometida a una dura prueba, y salvo que demuestre su validez social y asuma sus responsabilidades cívicas, la gente no la respaldará. Si no se desarrolla un espíritu de cooperación pública adecuada, todo se vendrá abajo, pueden estar seguros. Orren Boyle había surgido de la nada hacía 5 años, y desde entonces era el tema preferido de todas las revistas y periódicos del país. Se había iniciado con $100.000 de su propiedad y un préstamo del gobierno de 200 millones. Ahora encabezaba una enorme organización que había devorado a muchas compañías más pequeñas, lo cual probaba, tal como le gustaba decir, que la capacidad individual aún tenía posibilidades de ser exitosa en el mundo. La única justificación para la existencia de la propiedad privada, continuó, es el servicio público. Indudablemente, aprobó Wesley Mauch. Orren Boyle produjo un ruido peculiar al tragar su licor. Era corpulento, de ademanes amplios y viriles, y todo en su persona exhalaba vida ruidosamente, con excepción de las ranuras de sus pequeños ojos negros. Jim, dijo, el metal Reirden parece ser un fraude colosal. Ajá, murmuró Taggart asintiendo. Tengo entendido que no existe un solo experto que haya emitido informes favorables sobre ese metal. No, ni uno. Hemos estado perfeccionando rieles de acero durante generaciones, y siempre tuvimos que incrementar su peso. ¿Es verdad que los rieles de Reirden van a ser más livianos que los fabricados con el acero más ordinario? En efecto, asintió Taggart, más livianos. Es ridículo, Jim. Es físicamente imposible.
¿Y piensas usarlos en tu línea principal para transporte de mercadería pesada a gran velocidad? Así es. Creo que te estás buscando un desastre. En todo caso, la que lo busca es mi hermana. Taggart hizo girar lentamente la copa entre sus dedos y se produjo un instante silencioso. El Consejo Nacional de Industrias Metálicas, dijo Orren Boyle, aprobó una resolución para nombrar un comité encargado de estudiar la cuestión del metal Reiden, puesto que su uso puede constituir un peligro público. En mi opinión, se trata de una medida muy prudente, comentó Wesley Mauch. Si todo el mundo está de acuerdo, indicó Taggart con voz repentinamente chillona, si el país tiene una opinión unánime, ¿cómo puede un hombre atreverse a disentir? ¿Con qué derecho? Eso es lo que quisiera saber. ¿Con qué derecho? Los ojos de Boyle se posaron rápidos en Taggart, pero la difusa luz del local no le permitía distinguir claramente los rostros. Eran solo una pálida mancha azulada. Si pensamos en los recursos naturales no renovables en tiempos de escasez alarmante, dijo Boyle con suavidad, si pensamos en las materias primas cruciales que se malgastan en un irresponsable experimento privado, si pensamos en el mineral, no terminó. Volvió a mirar a Taggart, pero éste comprendió lo que Boyle esperaba y se divirtió guardando silencio. El público tiene un interés vital en los recursos naturales, Jim, tales como el mineral de hierro. El público no puede permanecer indiferente ante el derroche imprudente, egoísta, que hace un individuo antisocial. Después de todo, la propiedad privada es un fideicomiso mantenido para el beneficio de la sociedad como un todo. La sonrisa que Taggart dirigió a Boyle hizo que sus palabras parecieran la respuesta a una pregunta oculta. El licor que sirven aquí es una porquería, pero supongo que es el precio que debemos pagar por no vernos rodeados de la chusma. Sin embargo, preferiría que me trataran como a un experto y, puesto que soy quien paga, quisiera sacar provecho de mi dinero y mi completa satisfacción. Boyle no contestó. Su cara se había vuelto repentinamente hosca. Escúchame, Jim, empezó. ¿Qué deseas? Te escucho, repuso Taggart sin dejar de sonreír. Jim, estarás de acuerdo, sin duda alguna, en que no existe nada más destructivo que un monopolio. Por un lado sí, convino Taggart, pero por otro lado hay que considerar las desventajas de una competencia desenfrenada. Eso es cierto, muy cierto. A mi modo de ver, lo mejor es seguir un curso medio. El deber de la sociedad consiste en cortar los extremos de un tijeretazo, ¿no creen? Sí, aprobó Taggart, eso es. Consideremos el cuadro que hoy presenta el negocio del hierro. La producción nacional está cayendo a ritmo alarmante, amenazando la existencia de toda la industria. Continuamente se cierran acerías y hay solo una compañía minera suficientemente afortunada para no verse afectada por las condiciones generales. Su producción es desbordante y entrega los pedidos en las fechas acordadas. Pero, ¿quién se beneficia con ello? Nadie excepto su dueño. ¿Es justo eso? No, dijo Taggart, no lo es. Muchos de nosotros no somos propietarios de minas de hierro. ¿Cómo podemos competir con un hombre que se ha quedado con una región poseedora de los recursos naturales de Dios? ¿No es asombroso que este sujeto siempre pueda entregar acero, mientras nosotros tenemos que luchar, esperar, perder nuestros clientes y quebrar? ¿Acaso es en beneficio del interés público que se permite a un hombre destruir toda una industria? No, respondió Taggart. No lo es, en absoluto. A mi modo de ver, la política nacional debería tener como objetivo darle a todo el mundo una oportunidad, en su justa proporción, con un criterio que atienda a la preservación de la industria como un todo. ¿No lo creen? Así es. Boyle suspiró. Luego dijo con cierta precaución. En Washington no existen personas capaces de comprender una política tan progresista. Taggart repuso lentamente. Sí existen, desde luego. No son muchas ni fáciles de abordar, pero existen. Yo hablaré con ellas. Boyle tomó su vaso y bebió el contenido de un trago, como si acabara de oír todo lo que quería. Hablando de políticas progresistas, Orren, siguió Taggart, deberías preguntarte si, en una época de falta de transporte, cuando tantos ferrocarriles quiebran y extensas regiones quedan aisladas, está dentro del interés público tolerar la ruinosa duplicación de servicios y la destructiva y feroz competencia de novatos en territorios donde compañías ya establecidas tienen una prioridad histórica. Pues, respondió Boyle complacido, me parece un tema muy interesante. Voy a conversarlo con algunos amigos en la Alianza Nacional de Ferrocarriles. Las amistades, opinó Taggart como quien expresa una vana abstracción, son más valiosas que el oro.
Se volvió inesperadamente hacia Lerkin. ¿No lo crees así, Paul? ¿Cómo? Ah, sí, respondió Lerkin asombrado. Sí, sí, claro. Cuento con las suyas. ¿Qué? Cuento con sus muchas amistades. Todos comprendieron por qué Lerkin no contestó enseguida. Sus hombros se encogieron más y más, como si fueran a tocar la mesa. Si todo el mundo se esforzara en una empresa común, nadie tendría que salir lastimado, lloriqueó de pronto con incongruente desesperación. Viendo que Taggart lo observaba, añadió a la defensiva. Desearía que no tuviéramos que lastimar a nadie. Es una actitud antisocial, pronunció lenta y pesadamente Taggart. Las personas que tienen miedo de sacrificar a alguien no pueden hablar de empresas comunes. Pero es que yo he estudiado muy a fondo la historia, se apresuró a expresar Lerkin, y reconozco las necesidades históricas. Bien, aprobó Taggart. ¿Acaso puedo esperar que el curso del mundo se modifique? Preguntó Lerkin como si rogara. Pero su súplica no iba dirigida a nadie en particular. ¿Puedo? No, no puede esperarlo, señor Lerkin, respondió Wesley Mauch. Ni a usted ni a mí puede recriminársenos que... Lerkin hizo un brusco movimiento de cabeza como si se hubiese estremecido. No podía soportar la presencia de Mauch. ¿Lo pasaste bien en México, Orren? Preguntó Taggart con una voz demasiado alta y natural. Todos parecían convencidos de que el propósito de la reunión estaba cumplido y de que cuanto se habían propuesto debatir estaba suficientemente aclarado. Un país maravilloso, México, respondió Boyle. Muy estimulante y disparador de ideas, aunque la comida es espantosa. Hasta me enfermé. Pero esa gente trabaja duro por poner a su país de pie. ¿Cómo marchan las cosas por allí? Espléndidas, según he visto. Si bien en estos momentos están... Pero hay que tener en cuenta que apuntan al futuro. La República Popular de México tiene un gran futuro. En unos pocos años nos habrán superado. ¿Has estado en las minas de San Sebastián? Los 4 hombres sentados a la mesa adoptaron una actitud rígida y tensa. Todos tenían fuertes inversiones en las minas de San Sebastián. Boyle no contestó enseguida, y por esta causa su voz sonó inesperadamente alta y forzada cuando dijo: «Oh, claro, desde luego, es lo que más deseaba visitar». ¿Y qué? ¿Cómo marchan las cosas por allí? Espléndidas. Dentro de esa montaña existen los mayores yacimientos de cobre de la Tierra. ¿Parecían estar funcionando? No he visto un lugar más activo en mi vida. ¿Y qué hacen? Pues no pude comprender la mitad de lo que me dijo el director, pero están ciertamente muy ocupados. ¿Existen complicaciones de algún tipo? ¿Complicaciones? De ninguna manera. Las minas de San Sebastián son propiedad privada, las últimas privadas que quedan en México. Pero ello no significa, por ahora, diferencia alguna. Orren, preguntó Taggart cauteloso, ¿qué hay de los rumores acerca de una posible nacionalización de las minas de San Sebastián? Mentiras, respondió Boyle airadamente. Mentiras, simplemente mentiras. Lo sé de buena fe. He cenado con el ministro de Cultura y con todos los demás muchachos. Debería existir una ley contra los rumores irresponsables, opinó Taggart enojado. Tomemos otra copa. Llamó al camarero de mala manera. En un oscuro rincón del local había una pequeña barra, donde un viejo y marchitado barman permanecía largos ratos completamente inmóvil. Cuando lo llamaban, se movía con desdeñosa lentitud. Su trabajo consistía en servir a hombres ansiosos de tranquilidad y de placer, pero sus modales eran los de un amargado curandero administrando pócimas contra alguna enfermedad. Los 4 permanecieron en silencio hasta que el camarero regresó con las bebidas. Los vasos que dejó sobre la mesa fueron 4 manchas de azul pálido en la media luz reinante, como 4 débiles mecheros de gas. Taggart estiró la mano hacia el suyo y sonrió. «Bebamos por los sacrificios que nos impone la necesidad histórica», dijo mirando a Lerkin. Se produjo una pausa. En un recinto iluminado, aquello hubiera sido la pugna de 2 hombres empeñados en vencer la mirada del otro, pero aquí tan solo se enfrentaban sus globos oculares. Entonces Lerkin tomó también su copa. «Invito yo, muchachos», recordó Taggart. Nadie halló nada que decir, hasta que Boyle habló con indiferencia. «Oye, Jim, quería preguntarte qué diablos pasa con tu servicio ferroviario en la línea de San Sebastián». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es el problema?» «Verás, no sé, pero hacer circular solo un tren de pasajeros diario es... ¿Solo un tren? Es un servicio muy escaso, por lo menos a mi modo de ver. ¿Y qué tren? Debes de haber heredado esos vagones de tu bisabuelo, quien a su vez los usó hasta el agotamiento. ¿Y de dónde diablos han sacado esa locomotora de leña?» «¿Leña?» «Eso mismo me dije yo. Nunca había visto ninguna, excepto en fotografías».
¿De qué museo la sacaste? No actúes como si no lo supieras. ¿Se trata acaso de una broma? Claro que lo sabía, se apresuró a contestar Taggart. Era solo que... La viste justamente la semana en que tuvimos ciertas dificultades con nuestras máquinas. Hicimos un pedido de otras nuevas, pero se está retrasando mucho. Ya sabes los problemas que tenemos con los constructores, pero se trata solo de una dificultad temporal. Claro, aceptó Boyle. No es posible impedir los retrasos, pero insisto en que es el tren más extraño en el que haya viajado jamás. Me dejó el estómago hecho pedazos. Taggart se quedó en silencio unos minutos, al parecer preocupado por sus propios problemas. De pronto se levantó sin disculparse y los demás hicieron lo mismo, como si su gesto hubiera sido una orden. Sonriendo, quizá con excesiva amplitud, Lerkin murmuró: Ha sido un placer, Jim, un auténtico placer. Así es como nacen los grandes proyectos, tomando unas copas con unos amigos. Las reformas sociales son lentas, dijo Taggart con frialdad. Es bueno ser paciente y precavido. Por primera vez se volvió hacia Wesley Mauch. Lo que me gusta de usted, Mauch, es que no habla demasiado. Wesley Mauch era el hombre de confianza de Reardon en Washington. Había todavía un resto de sol cuando Taggart y Boyle salieron juntos a la calle. El cambio les causó un ligero asombro. El local era tan oscuro que, al salir, les pareció encontrarse en pleno día. Un alto edificio se recortaba contra el cielo, erecto y firme como una espada en alto. Detrás, en la distancia, colgaba el calendario. Taggart, irritado, forcejeó con el cuello de su gabán, que cerró para protegerse del frío. No había pensado volver esa noche al despacho, pero tenía que hacerlo. Tenía que ver a su hermana. Nos espera una tarea muy difícil, Jim, estaba diciendo Boyle. Una tarea muy difícil con muchos peligros, complicaciones y grandes riesgos. Todo se basa, contestó lentamente James Taggart, en saber quiénes pueden hacerla. Eso es lo que hay que saber. ¿Quiénes pueden hacerla? Dagny Taggart tenía solo 9 años cuando decidió que alguna vez dirigiría la compañía ferroviaria Taggart Transcontinental. Había llegado a esa conclusión un día que estaba sola entre los rieles, mientras contemplaba las dos rectas líneas de acero que se alejaban hasta unirse en un punto lejano. Sentía cierto orgulloso placer al observar cómo la vía atravesaba el bosque. No pertenecía a ese paisaje de añosos árboles que extendían sus ramas sobre verdes arbustos y dispersos macizos de flores silvestres, pero allí estaba. Las dos líneas de acero brillaban bajo el sol, y los negros durmientes eran como peldaños de una escalera por la que ella debía subir. No fue una decisión repentina, sino la rúbrica final en palabras de algo que sabía desde mucho tiempo atrás. En un entendimiento tácito, como si estuvieran ligados por un juramento que nunca fue necesario pronunciar, ella y Eddie Wailers se habían entregado al ferrocarril desde que tenían uso de razón. Dagny experimentaba una hastiada indiferencia hacia el mundo, hacia los demás niños e incluso hacia los adultos. Aceptaba, como una circunstancia lamentable que por un tiempo debía soportar pacientemente, esa suerte de prisión entre personas aburridas. Había captado algo de otro mundo y sabía que su existencia, un mundo que creaba trenes, puentes, telégrafos, luces y señales que parpadeaban en la noche. Pero era preciso esperar y crecer antes de llegar a ese mundo. Nunca trató de explicar por qué le gustaba tanto el ferrocarril. Sin que importara lo que los otros sintieran, ella sabía que se trataba de una emoción para la cual los otros no tenían equivalente ni respuesta. Experimentaba la misma emoción en la clase de matemática, única asignatura que le gustaba. Gozaba con la excitación de solucionar un problema, con el insolente placer de aceptar un desafío y vencerlo sin esfuerzo, con el anhelo de enfrentarse a una prueba más dura que las anteriores. Al mismo tiempo, albergaba un creciente respeto por el adversario, esa ciencia clara, estricta y luminosamente racional. Estudiando matemática, se dijo de manera repentina y simple: «Qué grandiosos los hombres que han hecho esto. Y qué suerte que sea tan buena en esto». La alegría por aquella admiración y la conciencia de su propia capacidad iban desarrollándose simultáneamente. Su actitud hacia el tren era idéntica. Adoración hacia la inteligencia que lo había creado, hacia la habilidad de una mente clara y razonadora, con una sonrisa secreta en la que se ocultaba la idea de que ella algún día sería capaz de mejorarlo. Vagaba entre vías y depósitos como un estudiante humilde, pero en dicha humildad había un toque de orgullo en potencia,
un orgullo que era preciso ganarse. Durante su infancia, continuamente había oído dos frases. Tienes una jactancia insoportable, aun cuando nunca hablara de sus propias cualidades, y eres egoísta. Preguntaba a qué se referían, pero nunca había recibido respuesta. Por eso no entendía cómo los adultos podían imaginar que una acusación tan indefinida le haría sentir culpable. A los 12 años le habían comentado a Eddie Wallace que cuando fuera mayor dirigiría el ferrocarril. A los 15 se le ocurrió pensar por primera vez que las mujeres no dirigen compañías ferroviarias y que quizá otras personas se opusieran a su plan. Al diablo con eso, pensó, y nunca volvió a preocuparse por ello. Empezó a trabajar para Taggart Transcontinental cuando tenía 16 años. Su padre lo permitió, entre divertido y curioso. Comenzó como operadora nocturna en una pequeña estación del campo y durante los primeros tiempos, mientras estudiaba ingeniería industrial en la universidad, pasó allí sus noches. James Taggart se inició en el ferrocarril junto con ella. Tenía entonces 21 años y fue asignado al Departamento de Relaciones Públicas. La carrera de Dagny, rodeada de hombres en Taggart Transcontinental, fue rápida y no encontró oposición alguna. Aceptó cargos de responsabilidad porque no había otra persona lo suficientemente capaz para desempeñarlos. A su alrededor trabajaban unos pocos hombres de talento, pero cada año se volvían más y más excepcionales. Sus superiores, los que tenían autoridad, parecían temerosos de ejercerla y pasaban el tiempo eludiendo decisiones. Entonces ella fue diciendo lo que había que hacer, y los demás obedecían. Mucho antes de que cada ascenso se formalizara, empezaba a efectuar la tarea correspondiente al cargo. Era como avanzar por una serie de habitaciones vacías. Nadie se oponía, y, sin embargo, tampoco nadie aprobaba su progreso dentro de la firma. Su padre parecía asombrado y orgulloso, pero no decía nada y en sus ojos aparecía cierta tristeza cuando la veía en su oficina. Ella tenía 29 años cuando él murió. Siempre ha existido un Taggart para dirigir la empresa, fueron sus últimas palabras, y la miró con una extraña expresión, como un acto de despedida y compasión a la vez. La tenencia de capital más importante, las acciones que controlaban la compañía, quedaron en manos de James Taggart, que tenía 34 años cuando fue nombrado presidente de la firma. Dagny estaba absolutamente segura de que el directorio lo elegiría, pero nunca pudo comprender por qué lo hizo de manera tan ansiosa. Sus miembros hablaron de la tradición e insistieron en que el presidente siempre había sido el hijo mayor de la familia. Nombraron a James por las mismas razones por las que hubieran rehusado pasar por debajo de una escalera, es decir, para evitar cualquier maleficio. Se refirieron a su capacidad para hacer populares las vías férreas y también a su buena prensa, y a su habilidad en Washington. Había demostrado una singular capacidad para obtener favores de los legisladores. Dagny no sabía nada de habilidad en Washington, ni imaginaba que implicaría tal capacidad, pero al parecer se trataba de algo necesario. Terminó olvidando el asunto tras decirse que existían muchas clases de tareas ofensivas, aunque necesarias, tal como ocurre con la limpieza de cloacas. Alguien tenía que hacerlo y a Jim parecía agradarle. Ella nunca había aspirado a la presidencia, tan solo le interesaba el departamento de operaciones. Cuando recorría la línea, los viejos ferroviarios que aborrecían a Jim comentaban: «Siempre existirá un Taggart a la cabeza de la compañía», y la miraban del mismo modo en que la había mirado su padre. Se sentía protegida contra las decisiones adoptadas por Jim, gracias a la convicción de que éste no era lo suficientemente listo como para perjudicar demasiado a la empresa, y que ella estaría siempre en condiciones de corregir cualquier perjuicio que él ocasionara. A los 16 años, sentada ante su escritorio de operador, observando las iluminadas ventanillas de los trenes Taggart que pasaban velozmente, se dijo que había logrado ingresar en el mundo que más le agradaba. Con el tiempo se dio cuenta de que no era así. El adversario al que se veía obligada a combatir no le parecía ya digno de la lucha ni de la victoria. No era una inteligencia superior lo que desafiaba, sino la ineptitud, una gris sustancia algodonosa, blanda y sin forma, que no ofrecía resistencias, pero que, aun así, se las ingenió para constituirse en un obstáculo en su camino. Se encontraba inerme ante la enigmática causa de todo aquello. No encontraba la solución. Durante los primeros años gritaba en su interior, anhelando un destello de capacidad humana, una competencia limpia, clara y resplandeciente. Sufría arrebatos de desesperado deseo de tener un amigo o un enemigo dotado de una mente mejor que la suya. Pero los superaba. Tenía que cumplir una tarea y no podía perder el tiempo en el dolor, al menos no con frecuencia. El primer paso de la política de James Taggart
fue la construcción de la línea San Sebastián. Hubo muchos involucrados, pero para Dagny tan solo un nombre se destacaba en aquella empresa, un nombre que eclipsaba a los demás. Se destacaba sobre 5 años de esfuerzos, de kilómetros y kilómetros de rieles desperdiciados, de hojas llenas de pérdidas de Taggart Transcontinental, semejantes al hilo de sangre de una herida que no quiere cicatrizar, como el goteo negativo de las informaciones de todas las bolsas del mundo, en el humo teñido de rojo de los altos hornos donde se fundía el cobre, en titulares escandalosos, en pergaminos donde constaba la nobleza de siglos, en tarjetas adheridas, en ramos de flores que adornaban los aposentos de mujeres desperdigadas por 3 continentes. El nombre era Francisco d'Anconia. A los 23 años, cuando heredó su fortuna, Francisco d'Anconia era conocido como el rey mundial del cobre. Ahora, a los 36, continuaba siendo famoso, no solo como el hombre más rico, sino como el playboy más espectacular y detestable de la tierra. Era el último descendiente de una de las más aristocráticas familias de Argentina. Poseía campos ganaderos, plantaciones de café y la mayoría de las minas de cobre de Chile. Era dueño de media Sudamérica y de diversas minas en los Estados Unidos, a las que no les daba más importancia que a unos pocos centavos. Cuando un buen día Francisco d'Anconia adquirió en México kilómetros de montañas peladas, comenzó a circular la noticia de que acababa de descubrir grandes extensiones de yacimientos de cobre. No tuvo que realizar demasiado esfuerzo para vender las acciones de sus minas, más bien le fueron arrebatadas de las manos y él se limitó a elegir a quiénes conferir el valor de otorgárselas. Se aseguraba que poseía un talento financiero fabuloso y que nadie jamás había conseguido derrotarlo. Su increíble fortuna aumentaba con cada operación que se molestaba en realizar y con cada paso que daba. Aquellos que lo censuraban eran los primeros en aprovecharse de su talento, adquiriendo nuevas participaciones en sus empresas. James Taggart, Orren Boyle y sus amigos se encontraban entre los mayores accionistas del proyecto que Francisco d'Anconia había llamado Minas de San Sebastián. Dagny nunca pudo descubrir qué clase de presiones impulsaron a James Taggart a tender una vía férrea desde Texas hasta los desolados parajes de San Sebastián. Al parecer, ni él mismo lo sabía. Como un campo sin protección contra el viento, pareció accesible a cualquier corriente, y la decisión final fue tomada por azar. Algunos directores de Taggart Transcontinental se oponían al proyecto. La compañía, afirmaban, necesitaba de todos sus recursos para reconstruir la línea Río Norte, y no podían hacerse las dos cosas a la vez. Pero James Taggart era el presidente en su primer año de administración y ganó. El gobierno popular mexicano se mostró dispuesto a cooperar y firmó un contrato por el que garantizaba durante 200 años el derecho de propiedad de Taggart Transcontinental sobre aquel ferrocarril, en un país donde no existía derecho de propiedad alguno. Francisco d'Anconia había obtenido la misma garantía para sus minas. Dagny luchó contra el tendido de la línea de San Sebastián por todos los medios, dirigiéndose a quien quisiera escucharla. Pero solo era una asistente en el departamento de operaciones, una muchacha joven y sin autoridad, y nadie le hizo caso. Desde el primer momento fue incapaz de comprender los motivos que habían conducido a la construcción de la línea. Sentada como un espectador inútil, como miembro minoritario en una reunión de directorio, sintió un extraño aire evasivo en la sala, en cada discurso y en los argumentos expuestos, como si el motivo verdadero de la discusión no fuese nunca mencionado por aparecer lo suficientemente claro para todos, excepto para ella. Se habló de la futura importancia de las relaciones comerciales con México, de la rica corriente de transporte de mercadería que circularía por allí, de las inmensas rentas aseguradas a quien tuviera la exclusividad para transportar aquella inextinguible producción de cobre. Como prueba, aportaban los triunfos que Francisco d'Anconia había logrado en el pasado, pero no se mencionó ningún factor técnico relacionado con las minas de San Sebastián. Eran pocos los datos disponibles, pues la información brindada por d'Anconia no era demasiado específica, aunque, en realidad, nadie parecía necesitar esos datos. Se habló extensamente sobre la pobreza de los mexicanos y su desesperada necesidad de contar con trenes. Nunca tuvieron una oportunidad. Es nuestro deber ayudar al desarrollo de una nación de escasos recursos. A mi modo de ver, todo país depende de su vecino. Dagny escuchaba a la vez que pensaba en las numerosas líneas secundarias que Taggart Transcontinental había tenido que desactivar porque los ingresos venían disminuyendo paulatinamente desde hacía muchos años. Pensó en la urgente necesidad de efectuar reparaciones en toda la red,
que se habían propuesto con negligencia, ya que la política seguida respecto del problema de mantenimiento no era realmente una política. Más bien parecía que estaban jugando con un elástico que siempre podía estirarse un poco más. A mi modo de ver, el mexicano es un pueblo ágil, pero aplastado por una economía primitiva. ¿Cómo van a industrializarse si nadie les da una mano? Al considerar una inversión, creo que hemos de fiarnos un poco del elemento humano y no solamente de factores puramente materiales. Dagny se acordó de una locomotora de la línea Río Norte, que había caído en una zanja por la rotura de una de las barras de empalme. Recordó los 5 días durante los cuales quedó interrumpido todo tránsito en esa línea porque un muro de contención se había derrumbado, arrojando toneladas de piedras sobre las vías. Así como todos hemos de pensar en el bienestar de nuestro prójimo antes que en el propio, una nación debe pensar en sus vecinos antes que en sí misma. Se acordó de un recién llegado, llamado Ellis Wyatt, en quien la gente empezaba a fijarse porque sus actividades constituían la primera promesa de un torrente de ganancias a punto de brotar de las muertas planicies de Colorado. La línea Río Norte estaba por colapsar precisamente cuando más necesarios se hacían sus servicios. El ansia de riquezas materiales no lo es todo. Existen también ideales no materiales a considerar. Confieso que me siento avergonzado cuando pienso que poseemos una extensa red de ferrocarriles, mientras el pueblo mexicano solo dispone de 1 o 2 líneas totalmente anticuadas. La vieja teoría de la autosuficiencia económica ha volado en pedazos hace mucho tiempo. Es imposible que un país prospere en medio de un mundo muerto de hambre. Ella reflexionó en que, para hacer de Taggart Transcontinental la empresa de tiempos anteriores, eran necesarios todos los rieles, durmientes y dólares que se pudieran conseguir, y cuán desesperadamente pocos había. En la misma sesión y en el curso de similares discursos se habló también de la eficiencia de un gobierno mexicano que ejercía un perfecto control sobre todo lo que ocurría en el país. México tenía un gran futuro, decían, y en pocos años se convertiría en un peligroso competidor. En México se ha impuesto la disciplina, insistieron los integrantes del directorio con cierta nota de envidia en la voz. James Taggart dejó sentado, en frases incompletas e insinuaciones vagas, que sus amigos de Washington, a los que nunca nombraba directamente, querían ver un ferrocarril en suelo mexicano, que dicha línea constituiría una gran ayuda en términos de diplomacia internacional, que la buena voluntad de la opinión pública mundial pagaría con creces la inversión de Taggart Transcontinental. Entonces votaron a favor de la construcción de la línea de San Sebastián, que costaría 30 millones de dólares. Cuando Dagny se fue de la sala de reunión, salió a la calle y empezó a caminar, respirando el aire limpio y fresco. 2 palabras que repetían precisa e insistentemente en el entumecimiento vacío de su mente. Abandona esto, abandona esto, abandona esto. Escuchó esas 2 palabras con gran perplejidad. La idea de abandonar a Taggart Transcontinental no pertenecía al ámbito de las cosas concebibles para ella y se aterrorizó, no ante el pensamiento, sino al preguntarse qué razón lo había motivado. Sacudió la cabeza irritada y se dijo que Taggart Transcontinental la necesitaría ahora más que nunca. 2 de los directores habían presentado sus renuncias, y lo mismo hizo el vicepresidente del Departamento de Operaciones, que fue sustituido por un amigo de James Taggart. Al tiempo que se tendían rieles de acero a lo largo del desierto mexicano, se cursaban órdenes para reducir la velocidad de los trenes en la línea Río Norte, porque los durmientes estaban deteriorados. Un edificio de cemento, reforzado con columnas de mármol y adornado con espejos, se levantó en medio del polvo de una plaza sin pavimentar de cierto pueblo mexicano. Al tiempo que en la línea Río Norte un tren tanque para transportar petróleo se desplomaba por un talud que quedaba convertido en un montón de chatarra porque un riel se había partido. Ellis Wyatt no esperó a que el tribunal decidiera si el percance había sido accidental, como aseguraba James Taggart, sino que transfirió el transporte de su petróleo a Phoenix Durango, una empresa ferroviaria desconocida y pequeña que luchaba por sobrevivir, pero lo hacía bien. Aquel fue el cohete que impulsó a la Phoenix Durango hasta las alturas. A partir de entonces, la compañía prosperó al compás del crecimiento de Wyatt Oil, que levantaba fábricas en los valles cercanos, mientras a través de las agostadas praderas mexicanas, donde ya no crecían los cereales, se tendían 3 kilómetros de vías mensuales. Dagny tenía 32 años cuando le hizo saber a James Taggart que pensaba renunciar. Llevaba 3 años a cargo del departamento de operaciones, sin puesto definido, sin reconocimiento y sin autoridad.
Se sentía derrotada, aborrecía las horas, los días, las noches perdidos en luchar contra la interferencia del amigo de Jim que ostentaba el cargo de vicepresidente de operaciones. Aquel hombre no tenía plan de acción y sus decisiones se basaban en ideas de Dagny, que sólo aceptaba luego de haber realizado todos los esfuerzos concebibles para inutilizarlas. Había dado un ultimátum a su hermano. Él había quedado boquiabierto. Pero Dagny, eres mujer. ¿Una mujer en la vicepresidencia de operaciones? Nunca se ha visto tal cosa. El directorio no lo aceptará. Pues entonces me voy, había contestado ella. No había pensado lo que haría con su vida. El proyecto de abandonar Taggart Transcontinental era como esperar a que le amputaran las piernas. Lo mejor sería dejar que sucediera cualquier cosa con la empresa y luego aceptar el fardo o lo que quedara. Nunca comprendió por qué el directorio votó unánimemente a favor de su candidatura para la vicepresidencia de operaciones. Fue ella quien finalmente hizo realidad la línea de San Sebastián. Cuando se hizo cargo de su puesto, la construcción llevaba 3 años. Se había tendido 1/3 de la vía y ya entonces los gastos superaban la cifra prevista. Despidió a los amigos de Jim y encontró un contratista que terminó la obra en 1 año. La línea San Sebastián estaba operando, pero no se había generado ninguna corriente de tráfico a través de la frontera, ni circulaban por ella trenes cargados de cobre. Solo algunos vagones descendían traqueteando por la montaña desde San Sebastián a largos intervalos. Según Francisco de Anconia, las minas estaban aún en proceso de desarrollo y la sangría de Taggart Transcontinental continuaba. Ahora estaba sentada a su escritorio, igual que muchas otras tardes, tratando de resolver un problema, de ver qué líneas podían recuperar el sistema y en cuántos años. Una vez reconstruida la Río Norte, salvaría a las otras. Mientras repasaba las hojas llenas de cifras que revelaban pérdidas y más pérdidas, no pensaba en la larga e insensata agonía de la aventura mexicana, sino que recordaba una llamada telefónica. «Hank, ¿puedes salvarnos? ¿Puedes entregarnos rieles en el menor tiempo posible y con el crédito más largo?» Una voz tranquila y mesurada había contestado. «Por supuesto». Aquel recuerdo resultaba estimulante. Se inclinó sobre las hojas que tenía sobre su escritorio y de improviso le pareció que podía concentrarse con mayor facilidad. Existía, al menos, algo con qué contar, algo que no se derrumbaría en el momento crítico. James Taggart cruzó la sala de espera del despacho de Dagny, aún con la confianza que media hora antes había experimentado frente a sus compañeros en el bar. Cuando abrió la puerta de la oficina de su hermana, su seguridad se desvaneció. Atravesó el lugar en dirección al escritorio como un niño que espera un castigo y comienza a hacer acopio de resentimiento para los años por venir. La cabeza de Dagny se inclinaba sobre unos papeles. La luz de la lámpara hacía brillar mechones del desordenado cabello. Los flojos pliegues de una blanca blusa ceñida a sus hombros realzaban la delgadez del rostro. «¿Qué ocurre, Jim? ¿Qué estás haciendo en la línea San Sebastián?» Ella levantó la cabeza. «¿A qué te refieres?» «¿Qué clase de horario rige allí y cuáles son los trenes que circulan?» Ella echó a reír. Su risa sonó alegre, aunque algo fatigada. «Creo que, de vez en cuando, deberías leer los informes que se envían al despacho del presidente». «¿A qué te refieres?» «Hace 3 meses que la línea San Sebastián funciona con el mismo horario y con los mismos trenes». «¿Un tren de pasajeros al día?» «Sí, por la mañana, y uno de carga cada 2 noches. Cielo santo, ¿en una línea tan importante como esa?» «La línea importante no es capaz de mantener ni siquiera esos 2 trenes». «Pero el pueblo mexicano espera de nosotros un buen servicio». «Desde luego. Necesitan trenes». «¿Para qué?» Para ayudarles a desarrollar las industrias locales. ¿Cómo van a conseguirlo si no les ofrecemos medios de transporte?» «No creo que se vayan a desarrollar de ninguna manera». «Esa es una opinión muy personal. No sé con qué derecho ha reducido el servicio. Tan solo el transporte de cobre pagará todos los gastos». «¿Cuándo?» La miró asumiendo el aire satisfecho de quien está a punto de insultar. «No irás a dudar del triunfo de esas minas de cobre, ¿verdad? Sobre todo cuando quien las dirige es Francisco de Anconia». Hizo mucho hincapié en el nombre sin perderla de vista. Ella respondió: «Quizás sea amigo tuyo, pero...» «¿Amigo mío? Creí que era tuyo». «No, al menos durante estos últimos 10 años», respondió Dagny con prestancia. «Lamentablemente, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo uno de los mejores empresarios de la tierra. Jamás ha fracasado en una empresa.
Me refiero a una empresa comercial, y ha invertido millones de su fortuna personal en estas minas. Por eso creo que podemos confiar en su juicio. ¿Cuándo te darás cuenta de que Francisco de Anconia se convirtió en un bribón? Él echó a reír. No siempre lo he considerado así, en lo que se refiere a su carácter personal, pero tú no compartías mi opinión, te oponías a ella. ¿Y de qué modo? ¿Recuerdas las peleas que tuvimos por este tema, verdad? ¿Quieres que repita algunas de las cosas que decías acerca de él? Solo puedo conjeturar las que habrás hecho. ¿Quieres que discutamos sobre Francisco de Anconia? ¿Para eso has venido? El rostro de Jim se pintó de furia por su fracaso, porque la cara de su hermana no expresaba nada. Sabes perfectamente a qué he venido, exclamó. Acabo de escuchar cosas increíbles sobre nuestros trenes en México. ¿Qué cosas? ¿Qué clase de equipo estás utilizando allí? El peor que he podido encontrar. ¿De modo que lo admites? Lo he declarado por escrito en los informes que te mandé. ¿Es cierto que utilizas locomotoras de leña? Eddie las encontró por encargo mío en un depósito abandonado de Luisiana. Ni siquiera se acuerda del nombre del ferrocarril al que pertenecían. ¿Y las usas para trenes Taggart? Sí. ¿Cuál es tu maldita idea? ¿Qué propones? Quiero saberlo. Con calma y mirándola a la cara, Dagny respondió: Pues si quieres saberlo, te diré que en la línea San Sebastián solo he dejado chatarra y la menos posible. Saqué de México todo cuanto podía trasladarse: locomotoras, herramientas, incluso máquinas de escribir y espejos. ¿Por qué mierda lo hiciste? Para que los saqueadores no tengan mucho que llevarse cuando nacionalicen la línea. Él se puso de pie en un salto. No te saldrás con la tuya. Esta vez no te saldrás con la tuya. No sé cómo has tenido valor para realizar una acción tan baja y miserable. Tan solo por haber escuchado algunos rumores tendenciosos. Tenemos un contrato por 200 años. Además de... Jim, lo interrumpió lentamente. En ningún otro lugar del sistema existe un solo vagón, una sola máquina o una sola tonelada de carbón que nos esté sobrando. No lo permitiré. Declaro terminantemente que no permitiré semejante política deplorable hacia un pueblo amigo, tan necesitado de nuestra ayuda. La ambición material no es todo. Existen también otras consideraciones, aunque tú no las comprendas. Dagny tomó una libreta y un lápiz. De acuerdo, Jim. ¿Cuántos trenes quieres que funcionen en la línea San Sebastián? ¿Qué? ¿Qué otros servicios quieres que restrinja y en cuál de nuestras líneas para conseguir los motores diésel y los vagones de acero necesarios? No quiero restringir ningún servicio. Pues entonces, ¿de dónde saco el equipo para México? Eso es cosa tuya, es parte de tus obligaciones. No me siento capaz de hacerlo, tendrás que decidir tú. Ya estamos con tu viejo truco de pasarme la responsabilidad. Espero órdenes, Jim. No voy a caer en esa trampa. Ella soltó el lápiz. Pues entonces la línea de San Sebastián seguirá funcionando de la misma forma. Espera la reunión de directorio del mes que viene. Exigiré una definición acerca de hasta qué punto el Departamento de Operaciones puede excederse en sus atribuciones. Te aseguro que tendrás que responder por esto. Responderé. Dagny ya estaba de nuevo en su trabajo, antes de que la puerta por donde había salido James Taggart se cerrara. Cuando terminó, apartó los papeles y levantó la mirada. Al otro lado de la ventana, el cielo aparecía negro y la ciudad se había convertido en una resplandeciente extensión de cristal iluminado. Se levantó con cierto desgano, lamentando la pequeña derrota que significaba sentir cansancio, pero estaba verdaderamente agotada. Fuera de su despacho, la oficina estaba vacía y oscura. El personal se había marchado. Solo Eddie Wyler seguía en su puesto, entre las mamparas de vidrio de su cubículo, una mancha de luz en la esquina del amplio salón, y le saludó con la mano. No tomó el ascensor que llevaba al vestíbulo, sino el que la depositaría en la estación terminal del ferrocarril Taggart. Le gustaba atravesarla camino a su casa. Siempre había pensado que aquel recinto se parecía a un templo. Levantando la mirada hacia el alto techo, pudo ver las bóvedas oscuras sostenidas por gigantescas columnas de granito y la parte superior de los enormes ventanales, sumidos en la penumbra. Todo aquel espacio exhalaba la paz solemne de una catedral que dispensa su protección y su paz por encima de la febril actividad de los hombres. Dominándolo todo, pero ignorada por los viajeros por tratarse de una visión habitual, se levantaba la estatua de Nathaniel Taggart, fundador de la compañía ferroviaria. Dagny era la única persona que seguía fijándose en ella, y que jamás se había acostumbrado totalmente a su presencia. Contemplar la estatua, siempre que pasaba por aquel lugar, constituía para ella una especie de rito silencioso. Nathaniel Taggart había sido un aventurero, llegado a Nueva Inglaterra desde algún lugar desconocido, sin un centavo en el bolsillo,
y había construido un ferrocarril que atravesaba todo el continente, en los tiempos de los primeros rieles de acero. Si bien su ferrocarril seguía funcionando, su batalla se había convertido en simple leyenda, porque la gente prefería no comprenderla o no creerla posible. Era un hombre que nunca había aceptado la idea de que alguien pudiera detenerlo en su camino. Se puso un objetivo y se dirigió hacia él, en línea recta como sus vías. Jamás pidió préstamos, ni emitió bonos, ni solicitó subsidios, ni recibió cesiones de tierras o favores legislativos del gobierno. Obtenía el dinero de los propietarios de los terrenos, yendo de puerta en puerta, golpeando a las de caoba de los banqueros, así como a las de tablones de las solitarias granjas. Jamás habló del bien público, sino que se limitaba a decirles a las personas que obtendrían considerables ganancias con su ferrocarril y explicarles por qué. Sus razones eran siempre sensatas. En las generaciones que siguieron, Taggart Transcontinental fue una de las pocas compañías ferroviarias que nunca sufrió bancarrota y la única cuyas acciones mayoritarias permanecieron en manos de los descendientes del fundador. En su época, el nombre de Nat Taggart no fue famoso, sino más bien notorio. Se lo repetía, no en homenaje a su portador, sino con expresión de rencorosa curiosidad. Y si alguien lo admiró, fue de la misma manera como se admira a un bandolero afortunado. Sin embargo, ni un solo centavo de su capital había sido logrado por la fuerza o el fraude. No era culpable de nada, excepto de haberse sabido ganar su propia fortuna y de no haber olvidado nunca que era suya. Había numerosas historias sobre él. Se decía que en los salvajes territorios del Medio Oeste había asesinado a un legislador que trataba de revocar una concesión garantizada de antemano cuando su vía atravesaba ya gran parte de ese estado. Algunos políticos habían planeado hacer una fortuna con las acciones de Taggart, comprándolas a bajo precio para venderlas después con un gran margen de ganancias. Se acusó a Nat Taggart del crimen, pero nunca se le pudo probar. Desde entonces no tuvo más problemas con los políticos. Se afirmaba que Nat Taggart había expuesto muchas veces su vida por defender al ferrocarril, pero en ciertas ocasiones expuso algo más que su vida. Desesperado por la falta de fondos y la suspensión del tendido de una vía, arrojó por la escalera de su casa a cierto distinguido caballero que le ofrecía un préstamo del gobierno. Luego ofreció a su esposa como garantía del préstamo de un millonario, que no solo lo odiaba, sino que admiraba profundamente la belleza de la señora Taggart. Afortunadamente, pudo pagar a tiempo, sin tener que recurrir a tan desesperada salida. El trato se había hecho con consentimiento de su esposa, mujer de gran belleza, procedente de una noble familia de cierto estado del sur, desheredada por haberse fugado con Nat Taggart cuando éste solo era un joven y andrajoso aventurero. Dagny lamentaba a veces considerar a Nat Taggart como su antecesor. Lo que sentía hacia él no podía incluirse en la categoría de los afectos familiares que uno no elige. Era incapaz de amar por obligación y odiaba a quien se lo exigiera, pero dejando de lado los vínculos familiares, si fuera posible seleccionar a un antepasado por propia voluntad, habría optado por Nat Taggart en agradecido homenaje a lo que representaba para ella. La estatua de Nat Taggart había sido realizada en base al retrato de un dibujante y era la única imagen que existía de él. Había vivido hasta una edad muy avanzada, pero nadie podía imaginarlo sino como aparecía en aquella imagen que lo representaba joven. Esa escultura había infundido en Dagny el primer concepto de exaltación. Cuando la llevaban a la iglesia o a la escuela y oía a alguien pronunciar dicha palabra, inmediatamente la asociaba con el monumento. Era la estatua de un joven alto y apuesto, de rostro anguloso, que erguía la cabeza como si se enfrentara a un desafío y sintiera placer por su capacidad para resistirlo. Todo cuanto Dagny deseaba de la vida se resumía en el deseo de mantener la cabeza tan erguida como él. Aquella noche volvió a mirar la talla cuando pasaba por la estación. En ese breve momento de descanso le pareció como si se le quitara de encima un peso imposible de definir y como si una brisa le refrescara la frente. En un rincón junto a la puerta principal había un pequeño puesto de periódicos. Su propietario, un viejo tranquilo y amable, llevaba 20 años detrás de ese mostrador. En otros tiempos había sido dueño de una fábrica de cigarrillos, pero había quebrado y terminado resignándose a la solitaria oscuridad del diminuto puesto, en medio de un constante torbellino de personas de paso. No tenía familiares ni amigos, y tan solo tenía un hobby. Coleccionaba marquillas de cigarrillos de todo el mundo. Conocía todas las existentes, e incluso algunas que ya no se vendían más. A Dagny le gustaba detenerse a la salida de aquel kiosco que parecía formar parte de la estación.
como si fuera un viejo perro guardián demasiado débil para protegerla, pero cuya presencia leal resultaba tranquilizadora. Al anciano le gustaba verla, porque le divertía pensar que tan solo él conocía la importancia de aquella joven con vestido informal y sombrero ladeado que se acercaba presurosa y anónima entre la muchedumbre. Dagny se detuvo, como de costumbre, para comprar un paquete de cigarrillos. ¿Cómo sigue su colección?, preguntó al viejo. ¿Tiene algún ejemplar nuevo? Él sonrió tristemente, negando con la cabeza. No, señorita Taggart, repuso. Ya no se fabrican marcas nuevas, y las viejas van desapareciendo. Ahora solo tenemos 5 o 6, cuando antes había docenas. La gente ya no hace nada nuevo. Volverán a verlas, es temporal. La miró sin contestar y al cabo de unos momentos dijo: Me gustan los cigarrillos, señorita Taggart, porque me atrae la idea del fuego sostenido por la mano del hombre. El fuego, esa fuerza peligrosa, domado por las puntas de los dedos. Con frecuencia pienso en las horas que una persona permanece sentada a solas, mirando el humo de su cigarrillo y meditando. Me pregunto cuántas grandes ideas habrán surgido en esos momentos. Cuando un hombre reflexiona, hay una brasa viva en su mente, y es natural que tenga la brasa de su cigarrillo como la expresión de dicha idea. ¿Pero alguien reflexiona alguna vez?, se preguntó Dagny en silencio. Esa cuestión representaba para ella una tortura personal que no deseaba discutir con nadie. El viejo la miró como si comprendiera su repentino silencio, pero solo dijo: No me gusta lo que le ocurre a la gente, señorita Taggart. ¿A qué se refiere? No lo sé, pero llevo 20 años observándolos y he notado el cambio. Antes pasaban por aquí a toda prisa. Era admirable verlos. Su prisa era la de quien sabe a dónde va y está impaciente por llegar. En cambio, ahora tiene otro motivo: el miedo. No hay otra causa que el temor. No van a ningún sitio, escapan. Y no creo que sepan de qué están escapando. No se miran entre sí y se sobresaltan al ser tocados por otro. Sonríen a cada instante, pero con una sonrisa que no tiene nada de agradable, que no expresa alegría, sino súplica. No sé qué le está ocurriendo al mundo, se encogió de hombros. Pero bueno, ¿quién es John Galt? Es solo una frase sin sentido. Le sorprendió la sequedad de su propia voz y añadió a modo de disculpa: No me gusta esa expresión popular. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Nadie lo sabe, respondió lentamente el vendedor de periódicos. ¿Por qué la gente se lo pasa repitiéndola? Nadie podría explicarlo, y, sin embargo, se usa y se usa, como si se le otorgara algún significado especial. ¿Por qué le molesta esa frase?, preguntó el viejo. No me gusta lo que parece insinuar. A mí tampoco, señorita Taggart. Eddie Wailers estaba cenando en la cafetería de los empleados de la terminal Taggart. Había un restaurante al que iban los directivos de la empresa, pero a él no le gustaba. En cambio, la cafetería parecía formar parte del ferrocarril, y en ella se sentía más a gusto. El local era subterráneo, compuesto por un salón muy amplio, con paredes revestidas con mosaicos blancos, que con el brillo de las luces parecían un brocado de plata. El techo era alto y había resplandecientes mostradores de cristal y cromo, por lo que disfrutaba allí de una sensación de espacio y de luz. En la cafetería, Eddie Wailers se encontraba a veces con un obrero del ferrocarril cuya cara le resultaba simpática. En cierta ocasión habían conversado por casualidad y a partir de entonces tomaron la costumbre de cenar juntos siempre que se encontraban. Eddie no recordaba haberle preguntado al obrero su nombre ni su puesto, pero suponía que la tarea que desempeñaba era modesta, porque sus ropas eran toscas y estaban siempre manchadas de grasa. El hombre no era, para él, una persona, sino una silenciosa presencia, dotada de un enorme interés en la única cosa a la que encontraba sentido en la vida: Taggart Transcontinental. Esta noche, al bajar al local bastante tarde, Eddie vio al obrero sentado a una mesa en un rincón casi desierto y sonrió feliz. Lo saludó con la mano y luego se le acercó con su bandeja. En la intimidad de aquel rincón, Eddie se sintió cómodo, capaz de relajarse tras una larga y tensa jornada de trabajo. Allí podía hablar como en ningún otro sitio, admitir cosas que no confesaría a nadie, pensar en voz alta y mirar los atónitos ojos del obrero frente a él. La línea Río Norte es nuestra última esperanza, explicó Eddie Wailers, pero nos salvará. Al menos dispondremos de un ramal en buenas condiciones donde más se lo necesita, y ello contribuirá a levantar el resto. Es raro, ¿verdad?, hablar de una última esperanza para Taggart Transcontinental.
¿Se lo tomaría usted en serio si alguien le dijera que un meteorito está a punto de destruir la Tierra? Yo tampoco. De océano a océano, para siempre. Eso es lo que venimos escuchando desde nuestra infancia, tanto ella como yo. No, no dijeron para siempre, pero lo pensaron. Verá usted, yo no soy un gran hombre, no hubiera podido construir este ferrocarril y si desaparece no podré resucitarlo. Tendré que hundirme con él. No me haga caso, no sé por qué digo semejantes cosas. Supongo que estoy algo cansado. Sí, trabajé hasta muy tarde. Ella no me dijo que me quedara, pero vi luz bajo su puerta, mucho antes de que los otros se habían retirado. Ahora ya está en casa. ¿Complicaciones? Oh, siempre las hay en la oficina, pero ella no se preocupa, porque sabe que puede sacarnos adelante. Desde luego, la situación es mala. Hemos sufrido muchos más accidentes de los que usted se imagina. La semana pasada volvimos a perder 2 diésel. Una de puro vieja, la otra de un choque. Ya hemos pedido locomotoras diésel a la fábrica United Locomotive, pero llevamos esperándolas 2 años. No sé si llegaremos a conseguirlas. ¿Cuánto las necesitamos? No puede imaginarse la importancia de la fuerza motriz, es la base de todo. ¿De qué se ríe? Como iba diciendo, la situación es mala, pero al menos la línea Río Norte sigue firme. El primer cargamento de rieles llegará en unas semanas, y en el plazo de un año circulará el primer tren sobre rieles completamente nuevos. Esta vez nada podrá impedirlo. Sí, sí, claro que sé quién tendrá esa vía. McNamara, de Cleveland, el contratista que terminó la línea San Sebastián. Al menos se trata de alguien que conoce su oficio. No hay nada que temer. Podemos contar con él. No quedan ya demasiados contratistas buenos. Llevamos una temporada espantosa, pero me gusta este ajetreo. Entro a la oficina 1 hora antes de lo normal, pero ella me gana. Siempre llega primero. ¿Cómo? No sé lo que hace por la noche. Supongo que nada en particular. No, nunca sale con nadie. Suele permanecer en casa, escuchando música, poniendo discos. ¿Qué discos? Pues los de Richard Halley, su compositor preferido. Después del ferrocarril es lo único que le interesa.